A continuación, lenguaje y literatura. Noveno grado. Dramática, la tragedia. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva clase de lenguaje y literatura en la que estudiaremos la dramática, específicamente la tragedia griega. Vamos a estudiar la tragedia griega desde diferentes puntos de vista. Conoceremos sus características, su función principal en la sociedad, así como trataremos de definirla en pocas palabras. La tragedia era utilizada por los griegos como un medio para educar al pueblo. Esto quiere decir que era utilizada con un objetivo claro, didáctico y moralizante. ¿Y por qué didáctico y moralizante? Pues se tenía que presentar todo aquello que le podía pasar a las personas si no aceptaban su destino o si no hacían caso al designio de los dioses. Y entre estas tragedias tenemos una de las más famosas que de seguro debes conocer, Edipo Rey. Edipo Rey trata de una persona que desafortunadamente el designio de los dioses decía que iba a matar a su padre y se iba a casar con su madre. Esto quiere decir que él no podía huir de su destino. Pero bueno, vamos a analizar diferentes aspectos en esta clase. Ahora profundizaremos más en la historia de Edipo. Conoceremos quién fue Edipo, cómo esta persona era tan valeroso y que representaba valores para la época. ¿Por qué? Porque era un héroe que había vencido a la esfinge que atormentaba al pueblo de Tebas. Y para profundizar más en la temática debemos conocer que el texto dramático posee una estructura interna y externa. La interna estará conformada por la acción dramática, la presentación, el conflicto dramático, el clímax y el desenlace. Y la externa por actos, escenas y cuadros. La tragedia griega surge como una representación cultural y a partir de una evolución histórica. ¿Qué quiere decir? Que la tragedia griega surge del siglo VI al siglo V a.C. y eran representaciones teatrales en honor al dios Dionisio, dios de la fertilidad. En esos festivales se hacían representaciones teatrales, con lo que se buscaba educar al pueblo, que quiere decir que el Estado financiaba a los dramaturgos para que pudieran representar estas obras, en las cuales se representaba la vida de las personas, que quiere decir que se hacía una representación de aquello que podía sucederle a una persona si no aceptaba el designio de los dioses. La tragedia debía cumplir con ciertas unidades que plantea Aristóteles, y estas unidades son la unidad de acción. ¿Qué quiere decir? Que en la tragedia griega debe estar una sola acción y no distraerse en otras acciones secundarias. ¿Por qué? Porque se busca mantener el hilo temático en la tragedia y no distraer al espectador. La segunda sería la unidad de tiempo. La tragedia griega debía correr en 24 horas máximo en el tiempo. ¿Por qué? Debía ser desde la salida hasta la puesta del sol. También tenemos una unidad de lugar. ¿Qué quiere decir? Que debía existir un solo lugar en el que se hiciera la representación. Por lo tanto, el escenario debía estar ordenado y adecuado a que en un solo lugar se desarrollara toda la tragedia. Ahora bien, es necesario que definamos tres características básicas y esenciales de la tragedia griega. La número 1 trata de temas serios. ¿Qué quiere decir? Que son problemas que le pasan a los ciudadanos de esa época o representaciones de lo que les podría pasar si no obedecen el designio de los dioses. La número 2 vendría a ser las personas o personajes de la tragedia griega son personas dignas de imitar. ¿Qué quiere decir? Que representan valores para la sociedad, además de ser ciudadanos reconocidos. La número 3, que busca provocar en las personas dos sentimientos esenciales, y estos son
temor y compasión. ¿Por qué? Porque buscaba que el público se conmoviera con lo que le estaba pasando al personaje y sintieran empatía y, en cierto modo, lástima por todo lo que le estaba sucediendo. Pero debían ser conscientes que eso lo pueden cambiar, solo aceptando el destino que los dioses han creado para cada persona. Entre los principales trágicos griegos tenemos a Esquilo, que escribió Prometeo encadenado, a Sófocles, que escribió Edipo Rey, a Eurípides, que escribió Electra. Estos trágicos utilizaban toda la mitología griega, todo aquel sistema de creencias y visión de mundo para configurar o escribir sus tragedias. ¿Por qué? Porque de esta forma le estaban diciendo al pueblo cómo debían comportarse, y si no se comportaban de esa forma, iban a recibir un castigo divino, porque cada uno tenía un destino, y este destino había sido determinado por los dioses y se debía cumplir, como veremos en Edipo Rey. Quiso huir de su destino, pero del destino no se puede escapar. El destino se va a cumplir, queramos o no. Seguro que muchas veces habréis oído hablar del complejo de Edipo, la famosa teoría del psicoanálisis formulada por Freud y que explica el comportamiento en la infancia de los niños hacia sus padres. ¿Pero sabéis por qué lleva este nombre? ¿Quién fue realmente Edipo? Edipo es un personaje de la Grecia clásica. Fue rey de Tebas, una ciudad situada a unos 50 kilómetros de Atenas, que en la antigüedad era la capital de la región. Su historia fue recogida por varios autores clásicos, aunque la versión más conocida fue la que escribió el poeta trágico Sófocles en su Edipo Rey, hacia el año 430 a.C. La leyenda comienza con su padre Layo, el rey de Tebas en aquella época. El monarca no conseguía tener un hijo con su esposa Yocasta, a pesar de intentarlo durante varios años. Desesperado, acudió al oráculo de Delfos, un templo sagrado de consulta a los dioses, buscando una solución. En vez de eso, se encontró con una profecía terrible que decía que su hijo algún día mataría a su padre y se casaría con su madre. Impresionado, Layo decidió guardar la profecía en secreto y desistir de tener hijos. Pero finalmente, una noche, bajo los efectos del alcohol, acabó por concebir a Edipo. Layo temía que la profecía se cumpliese, y para evitarlo decidió deshacerse de él al nacer. Se lo entregó a un pastor para que lo abandonase en el monte Citerón, pero antes le atravesó los pies con una fíbula, el broche de su túnica, para que nadie quisiera adoptarlo. Sin embargo, nuestro protagonista tuvo suerte y fue encontrado por otros pastores que se lo entregaron a Pólibo, el rey de Corinto, otra ciudad situada más al norte. Como no tenían hijos, él y su esposa Mérope decidieron adoptarlo y le pusieron de nombre Edipo, que significa pies hinchados. Creció sin saber que era adoptado y se convirtió en un muchacho conocido por su gran valentía, pero sus compañeros se burlaban de él, porque decían que alguien tan intrépido no podía ser hijo del ingenuo Pólibo. Para salir de dudas, decidió ir a consultar al oráculo de Delfos y este le profetizó algo que no esperaba, que mataría a su padre y se casaría con su madre. Asustado e intentando evitar la profecía de todas las maneras, Edipo huyó de Corinto para alejarse de Pólibo y Mérope, quienes pensaba que eran sus padres, y se dirigió a Tebas. La mala fortuna quiso que se encontrase con Layo, su padre biológico, en un cruce de caminos. Su heraldo le ordenó que les cediese el paso, pero Edipo se negó, y en represalia mataron a uno de sus caballos. Esto enfadó mucho a Edipo, que terminó asesinando al heraldo y al propio Layo, sin llegar a saber que se trataba del rey de Tebas y su propio padre. Continuó su camino y al llegar al monte Picio se encontró con la Esfinge. Este ser con rostro de mujer, cuerpo de león y alas de ave había sido enviado por los dioses para atormentar a la población de Tebas. Destruía las cosechas y a todo el que se encontraba le planteaba un acertijo, y si no lo acertaban, encontraban la muerte. Nadie era capaz de resolverlo, pero cuando se encontró a Edipo le preguntó: ¿cuál es la única criatura que al amanecer anda a 4 patas, al mediodía anda a 2 y al caer la tarde anda a 3? Y este le contestó que el ser humano, porque en su infancia gatea con sus manos y rodillas, cuando es un adulto camina con 2 pies, y en el anochecer de su vida, cuando se convierte en un anciano, utiliza un bastón, lo que equivale a caminar con 3 pies. La Esfinge enloqueció de ira y se arrojó desde lo alto del monte. Edipo fue recibido como un salvador en Tebas. Como premio fue nombrado nuevo rey, y se casó con Yocasta, viuda de Layo y su verdadera madre. Con ella tuvo 4 hijos: Polínices, Eteocles, Ismene y Antígona. Al poco tiempo, una terrible epidemia de peste asoló la ciudad. Para saber la causa de este castigo de los dioses, Edipo consultó una vez más al oráculo de Delfos, que le dijo que la plaga continuaría hasta que fuese encontrado y condenado el asesino del anterior rey de Tebas, Layo. A partir de entonces, Edipo comenzó una ardua investigación y removió cielo y tierra para encontrar al asesino del anterior monarca.
Finalmente, gracias a la ayuda de Tiresias, un adivino ciego, descubrió la amarga verdad y con ella su propio origen. No solo había matado a su padre, el rey de Tebas, sino que se había casado con su propia madre. Cuando Yocasta se enteró, abrumada por la vergüenza, se quitó la vida. Ante su cadáver, Edipo cogió uno de los broches de su vestido y se arrancó los ojos con él. Y como penitencia, decidió exiliarse de Tebas, solo permitiendo que lo acompañase su hija Antígona para ayudarle. Vagó sin rumbo como un mendigo hasta que Teseo, el mítico héroe que venció al Minotauro, le acogió en Colono, donde murió tiempo después. Como muchas de las historias de la Grecia clásica, el mérito de la leyenda de Edipo está en el gran simbolismo que encierra. Tanto es así que más de 20 siglos después sirve como perfecta representación de una de las teorías psicoanalíticas más conocidas y mencionadas de nuestra época. Ahora ya conocemos los principales escritores trágicos de la Grecia antigua, así como algunas características y la función principal de la tragedia griega. Recuerda que puedes ampliar la información buscando películas, tragedias en sitios de internet. ¿Para qué? Para que puedas compartir con tus familiares, con tus amigas, con tus amigos, con tus vecinos. Recuerda que es importante que analicemos desde un punto de vista crítico cada obra literaria que analizamos. ¿Por qué? Porque esto nos permite tener una visión amplia y objetiva del hecho social que quieren representar. Después de todo esto, solo queda decirte que te esperamos en otra clase de lenguaje y literatura la próxima semana.